Hola amigos y amigas de la región de Tarapacá. Hoy un nuevo programa, un nuevo capítulo de nuestros podcasts en gestión deportiva en donde tendremos a una gran destacada docente desde Colombia, desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos visita Ángela Gómez, quien compartirá su sabiduría, su trayectoria, sus conocimientos, lo que está sucediendo también en el deporte colombiano. Destacada docente, además es directora de la carrera de posgrado de gerencia del deporte, investigadora, miembro de distintas redes también como Algede, como Gigede, así que una gran invitada para este capítulo. Espero lo disfruten, vean el capítulo y si tienen consultas, preguntas de la región o de Chile que también quieran preguntarle a Ángela, me la hacen saber, yo lo hago y después internamente les respondo lo que nos comente ella. Así que chiquillos, chiquillas, todo el mundo del deporte, vean este capítulo y espero les guste. Chao, chao. Bueno, nuevamente con otro capítulo de estos podcasts en gestión deportiva. En este capítulo en especial tenemos un invitado de fuera de nuestra frontera de Chile, que es una colega también, ¿cierto?, que gestiona el deporte en su país, Ángela Gómez, directora de posgrado de gerencia del deporte de la Universidad Técnica, creo, de Pereira, pero bueno, Ángela, ahora te agradezco la participación. La verdad que para quienes vean este capítulo del podcast en mi país, en mi región, porque Chile está dividido en regiones, Tarapacá, eh, creo que va a ser muy nutritivo ver desde otras realidades, desde otros conceptos y poder entablar una conversación amena en cuanto al fomento del deporte y la actividad física. Así que te agradezco, te reitero el agradecimiento y bueno, para quienes te van a ver, esta primera parte es para que te conozcan quién es Ángela, en qué ciudad viene, qué estudió Ángela y quizá quién la motivó también a entrar a donde estás ahora. Bienvenida. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Me alegra muchísimo que hayas generado este espacio. Me parece que es muy importante y es muy valioso para el desarrollo de la gerencia en Latinoamérica. Me parece que es fundamental ir generando esos espacios donde hay tanta ausencia en términos de gestión de conocimiento alrededor de la gerencia. Bueno, compartirte un poco. Soy de la ciudad de Pereira, en Colombia. Vivo, es la región cafetera. Yo en mi pregrado estudié ciencias del deporte. Desde allí, digamos que siempre me apasionó mucho el tema de la gerencia. Yo soy egresada, soy profesional en ciencias del deporte. Hoy soy docente de los cursos académicos de administración deportiva y práctica profesional y lidero los posgrados en gerencia del deporte. También pues tengo, digamos, el gran orgullo de liderar el grupo de investigación de GIGEDE y ahí vamos, digamos que avanzando. He estado participando he tenido algunos cargos directivos gremiales donde nos ha ayudado mucho y creo que he logrado servir de manera responsable como fue la oportunidad que tuve cuando estuve en Algede. Y también estuve en la Mesa Sectorial Nacional del SENA y ahora hago parte de la red de docentes de Administración, Gestión y Gerencia. Y bueno, yo creo que ahí está, ahí vamos contando, Carlos, un poco sobre lo que vamos adelantando. Qué bueno, te felicito. Bueno, la verdad que siempre la preparación tiene que ser continua, el aprendizaje sabemos que es parte de ir construyendo nuevas vinculaciones también deportivas, que es lo que tenemos que quizá con distintos conceptos. Acá, por lo menos en Chile, se maneja la gestión deportiva, la verdad no ha entrado muy bien, no, nos ha costado mucho instalar el concepto de gestión deportiva. Sobre todo incluso cuando hablamos también de términos como administración deportiva, la verdad que no existen carreras asociadas, e incluso es más, doctorados en Chile relacionados al deporte como país están escasísimos. Yo me atrevo a decir que habrá uno en Concepción, y así las maestrías o los máster que también le llamamos aquí, en relación al estudio de la continuidad de estudio que un profesional pueda tener. eh, Créeme que son muy poquitos, muy poquitos.
Entonces, ya vemos, por ejemplo, una diferencia que vuestra universidad comparte e instala esta oferta para los profesores que puedan estudiar específicamente el deporte, porque, claro, hay magíster, doctorado acá de educación, pero no relacionado al deporte como tal. Entonces, eso creo que nos hace falta como país y bueno, creo que ustedes van un paso adelantado en ese sentido. No sé si podemos, eh, Ángela, compartir tu realidad de país. Quizás, claro, tu zona la tienes muy arraigada, pero en tu concepto de vida, en tu concepto profesional de país, ¿cómo está relacionado el país en cuanto a la materia de desarrollo profesional, de nuevas herramientas, de capacitaciones, de maestría, de doctorado? ¿Existe esa amplia oferta? Sí, bueno, lo primero es que es muy importante que conversemos un poquito. No vamos a demorar mucho en eso, pero sigue y continuará durante muchísimo tiempo, pienso yo, la diferencia entre los conceptos de gestión, gerencia y administración. Son tres conceptos que todavía se fundamentan de manera diferencial, porque asimismo su desempeño. Sin embargo, digamos que se ha ido legitimando más el término de la gestión. Y esto pues tiene una historia, pero pues digamos que ahorita no vamos a hablar de eso, pero pues que eh, para este efecto me parece importante, Carlos, es que digamos que el asunto es poder avanzar en términos específicos de la gestión o de la gerencia o de la administración del deporte, de las organizaciones del deporte. Y pues yo sí tengo que decirte que a pesar que tenemos y que se ha disminuido el número de las especializaciones, sí hemos ido avanzando en esta área de la gerencia y yo, a comparación del resto de Latinoamérica, excepto con algunos de los países, sí creo que vamos avanzando y vamos bien. Nosotros en términos de oferta académica, aquí en Colombia, por ejemplo, en pregrado, hay programas que ofertan administración deportiva en pregrado. Entonces, eso es muy importante. Claro. Hay otros que tenemos especializaciones, donde aproximadamente son 5 especializaciones que se tienen, creería yo, sin, pues no te digo exactamente cuántos, pero entre 5 y 6 puede perfectamente dentro de los últimos meses haberse aprobado otra, pero pues no la tengo en el radar. Y por el tema de la red, pues creo que pues podemos gozar de tener esa información. Eso es muy bueno, o sea, nosotros tener 6 especializaciones es muy bueno. Sin embargo, quisiéramos que en cada universidad hubiera una especialización. Y el asunto es, diríamos, ¿pero por qué? Porque si la situación, si el desarrollo del deporte en el país, pues no daría para tener tantos gerentes en él? Es un tema que quiero que lo hablemos ahora. Pero ahorita es dar cuenta de cómo estamos en el tema académico. Y tenemos en estos momentos 3 maestrías específicas de la gerencia del deporte en 3 universidades. 4, perdón, 4 relacionadas con el tema de la gerencia del deporte, maestrías. Y en doctorados no está específicamente en la gerencia, la administración y la gestión del deporte, pero sí son en lo general que le llamamos actividad física o educación física y están las líneas de investigación en gerencia. Entonces yo creo que en términos de cualificación académica vamos por muy buen camino. Yo siento que hay una gran capacidad de talento humano cualificado, se ha desarrollado bien todo el proceso de gestión de conocimiento, de tal manera que hoy podemos estar diciendo que el país, si bien es cierto, no tiene el 100% de respuesta a la demanda que estamos teniendo y que vamos a tener posiblemente, pero sí tenemos un número significativo de egresados donde están preparados para liderar las organizaciones del sector del deporte, la recreación y la actividad física. Entonces, en términos académicos, creo que sí venimos soportando este proceso, estamos motivando y alimentando a los demás profes para que a bien también digamos, la lideren desde sus universidades. Esto lo tenemos muy claro que no es un tema de competencia, por el contrario, es un tema que suma y que sirve al desarrollo de la gerencia del deporte en el país. Entonces, yo creo que en eso, Carlos, sí tengo que decirte que vamos por muy buen camino.
Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué envidia, pero la verdad que también eh, creo que ya son iniciativas individuales que los profesionales, los colegas van también buscando aquí en Chile. Yo conozco bastantes colegas del área del deporte que se han ido a especializar sobre todo a España. La verdad que como es un idioma que manejamos, que es como común, lo podemos ver allá. Y Ángela, del punto de vista, tocaste un poquito el tema de esta oferta de estado de país. Eh, ¿Cómo está el deporte en general en cuanto, ya sea, cómo se regula? Primero para aprender, para conocer, para que la gente que nos está escuchando, ¿cómo se regula el deporte en Colombia? Hay un ministerio del deporte, como acá en Chile existe un ministerio del deporte, y después hay una institución que ejerce la ejecución, que en este caso sería el Instituto Nacional del Deporte. Nuestro ministerio es relativamente nuevo, se creó el año 2013, y bueno, desde ahí nace una política nacional de actividad física y deporte en Chile, y nacen, bueno, bastantes programas y ofertas de desarrollo, ya sea en infraestructura o en programas, y también fomento a través de distintas iniciativas de proyectos de país. Pero ¿cómo se regula Colombia en ese sentido? Bueno, yo te voy a contar un poco cómo estamos estructurados, o sea, cómo está la estructura de la gobernanza en el país, de todo el tema pues de gobierno, ¿no? Entonces tenemos dos áreas, una que es la pública y otra la privada. En lo público tenemos Ministerio del Deporte con serias dificultades de financiamiento, serias, muy serias. Tenemos las secretarías departamentales o entes departamentales y están los entes municipales o secretarías. Cuando yo me refiero a esto es porque nosotros tuvimos una época donde el deporte aquí estuvo descentralizado, o sea, que se desarrollaba el deporte con su propia entidad, su organización, con su junta directiva, con su propia personería jurídica, era quien gobernaba en el nivel municipal y en el departamental. Pero después, por temas presupuestales, empezaron de nuevo a ingresarlas, a incluirlas dentro del sistema central. Entonces, quienes eran institutos descentralizados, pues se centralizaban a las alcaldías y hoy en algunos casos se llaman direcciones operativas o se llaman secretarías o las fusionaban con las secretarías de Cultura, Deporte y Recreación. Ah, perfecto. Entonces, están a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Ahora bien, también es importante entender esta, digamos, diversidad que se va en estos niveles, porque son los niveles de, digamos, de gobierno que tenemos al nivel nacional, el departamental y el municipal. Y esto, pues, digamos que después cuando se creó la Constitución Política, existen en los departamentos un tema de la autonomía territorial y en los municipios. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus recursos, pues puede determinar y decidir si lo tienen como un ente descentralizado o centralizado. Entonces, así funciona. Tenemos, como te cuento, entonces el Ministerio del Deporte y en la parte privada, entonces tenemos, creería yo que en eso nos podemos parecer, están las federaciones, las Ya. ligas y los clubes deportivos, y están todas las empresas privadas, las fundaciones, las ONGs, o sea, con ánimo y sin ánimo de lucro, Mm, dedicadas al fomento y a la promoción del deporte, la recreación y la actividad física. bien. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, pues digamos que se avanza y se fomenta, se fortalece el deporte. Existe una ley, está la ley 181 de 1995, que digamos que hace más de 7 años venimos intentando uno modificarla, el otro modernizarla, pero no hemos podido hacer como el cambio, o al menos eh, reformar la ley 181. Nosotros, pues digamos que el gobierno, nosotros tenemos un gobierno en estos momentos que cambió completamente todo el tema político del país en términos de, digamos, eran muchísimos años de un gobierno de grupos normales, pues de, digamos, les decían pues de derecha, pero también han habido líderes pues, de socialdemócratas, otros, bueno, en fin, de todas maneras, digamos que lo importante es entender que esto le da un cambio muy fuerte al deporte
donde lo prioritario era el deporte de rendimiento y que digamos que a partir de ahí se daba toda la inspiración a los atletas, etcétera, etcétera, tenía su, digamos, su manera de desarrollarse. De ahí pues ya te entenderás tú qué pasa cuando tenemos pues un buen deporte de rendimiento y de élite. Mm, Esto también se mueve la industria y bueno, sí, esto pues entender que esto significa que es para unos pocos y en ese orden de ideas, entonces, pues teníamos esa parte como el deporte de alto rendimiento y veníamos con unos resultados maravillosos en el mm, país y en el mundo. O sea, Colombia empezó a tener en los últimos Juegos Olímpicos las mejores participaciones que eran evidentes. mm, Esto también se debe a un gran desarrollo deportivo, a unos grandes dirigentes que le apostaron a una estrategia y muy interesante que dio como resultado pues estos buenos puestos, perdón, y buenos resultados en los Juegos Olímpicos y en las demás participaciones, pues también hablamos en los mundiales, pero específicamente digamos que hablemos en los Juegos Olímpicos. claro, claro, Ahora, Carlos, pues digamos que entonces, para finalizar, en contarte esa estructura, entonces tenemos estas organizaciones sin ánimo de lucro, que también los clubes, ligas y federaciones son entidades privadas sin ánimo de lucro. Eso es importante que lo tengamos presente, que son de interés público y social y que se dedican al fomento y al fortalecimiento de una o varias modalidades deportivas. Esto es de iniciativa particular y bueno, claro. lo pueden crear. Ahora bien, están también las organizaciones, las empresas privadas que no tienen que ver, digamos, con el sistema del deporte asociado, sino más bien del sistema nacional y se configuran como empresas privadas para vender deporte de entretenimiento, deporte de turismo, etcétera, etcétera. Y Claro. pues esas se registran en un sitio pues que se llama, acá se llaman las cámaras de comercio y se vende y se oferta el deporte, la recreación y la actividad física, uso o aprovechamiento del tiempo libre. Así está pues como todo el tema, digamos, de la estructura, entendiendo que entonces todo esto está incluido en algo que lo denominamos acá el Sistema Nacional del Deporte, que es el conjunto de organizaciones de carácter público y privado que articulados entre sí desarrollan y propenden el deporte, la recreación y la actividad física del país. Ujú. Ya de ahí, pues, se desprende otra cosa que es el deporte asociado, que es ese deporte asociado es el que junta, el deporte asociado es el que junta solamente clubes, ligas y federaciones, que es, digamos que es un subgrupo de todo ese sistema nacional del deporte. Entonces, así está como la configuración estructural de las organizaciones que lideran el deporte, la recreación y la actividad física del país. Qué bueno, muy completo, Ángela. La verdad que en varias cositas nos parecemos, eh, pero ahí me calzan un par de dudas. Eh, Acá existe dentro de la ley del deporte, que es la 19.712, que se crea acá en el 2001 en Chile, un fomento para el mundo privado, eh, entre comillas, una motivación de impuestos que se llama donaciones con fines deportivos. ¿Qué quiere decir? Que es el complemento o parcial o total de algún proyecto que alguna organización sin ánimo de lucro presenta al registro del Estado del deporte y ahí la empresa privada va y pone estos recursos económicos, estos financieros, y se ven beneficiados con un certificado de la donación que ellos al momento de pagar impuestos hace una rebaja que acá a simple vista como una conversión es un 63,5, que sería si yo pongo, no sé, $100, tengo un 63,5 de rebaja el otro año cuando tengo que pagar impuestos y entre comillas la donación efectiva fue la diferencia, los 33,5. ¿Existe eso ya para el mundo privado? Como... Carlos, a ver, yo te cuento, hablar un poco sobre el tema de las donaciones. Digamos que eso está dentro de las fuentes de financiación. Pues fíjate que precisamente, eh, hace unos días, se aprobó la ley 2490 del 2025, pero antes nosotros teníamos el que hablamos de deducción por donación del 125%,
por donaciones, o sea que se les reconocía el 125 por ciento por deducción en las donaciones cuando se les otorgaba a la empresa privada, se le otorgaba a entidades sin ánimo de lucro. Esta ley, pues digamos que lo que viene es a promover, a continuar como promoviendo eso, incentivando pues la participación en términos de responsabilidad social para Claro, que se vinculen con el sistema y ayuden un poco al financiamiento del Sistema Nacional del Deporte. En este caso estamos hablando de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque, pues digamos que la condición es, deben ser entidades sin ánimo de lucro, deben haber declarado renta el año inmediatamente claro. anterior, bueno, y quienes donan deben ser organizaciones de carácter privado que hayan declarado renta el año inmediatamente anterior y, y que si van a dar dinero, pues que lo tienen que hacer por cuentas bancarias. Entonces, este tema de las donaciones también existe en nuestro país y que está dentro de las fuentes de financiación para soportar el Sistema Nacional del Deporte. Perfecto. Y como ese fondo, que nos parecemos ahí inmediatamente detecto, el Estado establece aquí el Fondo Nacional del Deporte, que se llama o se abrevia como FONDEPORTE, que son los dos mecanismos de financiamiento del Ministerio, el IND, que es el Instituto Nacional del Deporte, quien ejecuta, quien regula, y se dividen estos dos fuentes de financiamiento, que sería el Fondo Deporte y las donaciones con fines deportivos. Allá en Colombia hay un fondo público que las organizaciones postulen, y ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto A ver, en dólares que quizás que podemos hacer la conversión más fácil aquí? te tengo que decir, Carlos, algo. A ver, digamos que en Colombia las fuentes de financiación salen de un impuesto y de otros impuestos, pero digamos que en el caso del deporte, que tiene otras fuentes de financiación, pues te voy a hablar de uno específico que tiene que ver con el IVA, o sea, el impuesto sobre el valor agregado. Cada que pagamos, entonces hay un impuesto y entonces esa plata se redistribuye, un porcentaje de ella se distribuye para asignarla al deporte. Ojo, en el nivel municipal. Entonces, al nivel municipal hacen esta retención y le transfieren y se llama el Sistema General de Participación y se distribuye para las necesidades básicas insatisfechas, donde nosotros ahí lo que hacemos es que el deporte hace parte de estas diferentes áreas o líneas que el Estado debe financiar con el presupuesto del IVA, que es el que te digo que es el impuesto del valor agregado. Es relativo, fijo, Perfecto. pues digamos que depende de cuánto le dan a cada municipio. Empecemos por el municipio. Entonces yo te tengo que contar, pues todo depende, Carlos. Claro. Depende del número de habitantes, depende de la eficiencia administrativa y del déficit fiscal. Entonces, de acuerdo a eso, le hacemos el traslado o le hace, perdón, el gobierno, o sea, la parte central, hace ese traslado presupuestal. En Colombia tenemos más de 1.100 y pico de municipios, así que pues eso es una fuente de financiación que es el IVA. Hay otra que es específicamente que tiene que ver con el impuesto a la telefonía móvil y esa solamente es cuando tú hablas por celular. Entenderás ya que casi nadie habla por Ujú. celular, todo el mundo es por WhatsApp o por datos, así que ese ingreso es muy bajito y ese ingreso entra al Ministerio del Deporte, a los entes departamentales y a los entes municipales. Entonces, Perfecto. digamos que son varias fuentes de Sí, financiación que se distribuyen de acuerdo a donde se hayan, digamos, la ley del deporte las haya asignado, o por acuerdo o por ley de la República. Entonces, por ejemplo, está también las sobretasas deportivas, que la sobretasa por la autonomía territorial que te hablo por tema de la de la Constitución Política. Entonces, los entes territoriales, pues si quieren, la aplican, la adoptan y la hacen en el municipio por acuerdo municipal, en el claro. departamento por ordenanza y en la nación se hace por ley de la República. Pero entonces en este caso no, porque ya está pues dado en la ley está dado por ley para que se aplique en los entes departamentales y en los municipales y se asigna pues este tema de la sobretasa deportiva.
Tenemos otras fuentes de financiación, como es el impuesto al tabaco, el IVA cedido de los licores. Entonces, la gente a veces dice, pero ¿cómo así? Que entre yo más fume, entonces más plata va a haber para el deporte. O dice, o entre más grado de alcoholemia tenga lo que yo me tome, entonces hay más plata para el deporte. Entonces, pues bueno, esto es un asunto de comprender un poco Sí, qué es lo que hace el Estado para equilibrar, ¿cierto? Entonces, si decimos que con el deporte, la recreación y la actividad física ayudamos a mitigar todo este tema de desempeño deportivo, hábitos y estilos de vida saludable, pues entonces lo que hacemos es que les damos plata y cuando esto ya esté un poco resuelto, pues seguramente se buscarán otras fuentes de financiación. Entonces, pues, Carlos, digamos que decirte exactamente, tenerte ese dato, pues no me atrevo a sí, dártelo sí, porque sí, no tengo. Pero sí tenemos un problema grave, Carlos, que sí te quiero compartir, y es que nosotros venimos de una baja de presupuesto de ingresos para el Ministerio del Deporte de una manera terrible. O sea, el porcentaje cada año es mucho menor y el que pasa para este otro año o sea, después te puedo compartir, digamos, cómo en la gráfica ha ido bajando de manera sustancial la financiación para el deporte en el país y pues esto es muy grave. Esto es muy grave, esto es gravísimo, sí, Carlos. Esto es gravísimo porque el deporte no es solamente el deporte de alto rendimiento, correcto, también todo, también es el deporte social comunitario, también es el deporte formativo, el deporte universitario, el uso y aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, esto es delicadísimo, Carlos. Es como, mm, es decirte, no es un tema ahorita de corrientes políticas, no. Es un tema del desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física del país. Y que para que esto pueda salir adelante, pues se necesitan los recursos, se correcto, necesitan, sí o sí. correcto. Así No, que no, en eso son las fuentes de financiación. sí, no, no, muchas gracias. Lo que pasa es que yo trabajo en la fuente de financiación, entonces financiamiento me encanta el tema, perdón, y hago clases de Ya eso, que entonces volvemos a hablar de eso, porque a mí también me encanta. me salió porque, bueno, sabemos que es el combustible de un vehículo, así, sin financiamiento no podemos contratar recursos humanos, no podemos capacitar, no podemos comprar implementación, mejoramiento de espacios públicos o de infraestructura en colegios, en universidades. Ángela, y a- a- abriendo otro tema, el punto de vista, aquí el Estado se mantiene el presupuesto. La verdad que soy bien honesto en eso. Hace mucho tiempo, en este caso, lo triplicó para los Panamericanos. 2023, Santiago de Chile. Se acuerda que aquí hicimos de los Panamericanos, entonces ese presupuesto se triplicó. Acá en Chile hoy día tenemos cerca de $200.000 que para nosotros son 200.000 millones de pesos, pero como para los dólares son $200.000 y para los panamericanos subió a 700.000, $800.000. Lamentablemente pasaron los panamericanos, nos devolvimos el presupuesto, pero por lo menos hace 10 años que no baja. Ha estado ahí, como siempre en el deporte hace falta presupuesto, siempre todos pedimos más presupuesto para los espacios, pero por lo menos esa es nuestra realidad país que se la aprovecho de compartir. Lo que mi pregunta iba porque aquí se está trabajando en el Senado, en la Cámara de Diputados, un proyecto que instala al gobierno de poder establecer 60 minutos diarios para niños de entre 5 y 17 años en los colegios de lunes a viernes, aumentar la práctica porque Chile es el país más inactivo de Sudamérica y es el país que tiene la mayor obesidad de Sudamérica y de hecho el 2050 vamos a ser el número uno en el mundo con la obesidad. Aquí está gravísimo. Lo mismo la gravedad que tú me hablabas del punto de vista ministerial del financiamiento. Acá en Chile, uno de cada cuatro niños cumple con los rangos de la OMS establecidos, eh, pero en los colegios estamos abordando el 18% que cumple 3 veces a mínimo en actividad física a la semana, con una carga de 45 o 60 minutos. Entonces está muy grave, acá tenemos una inactividad o un sedentarismo sobre el 85%, una obesidad adulto del 42%. Y esto es una encuesta que salió de actividad física ministerial hace en mayo de este año que la publicaron y es donde también yo por eso agarro el tema de la gestión y estoy tratando de compartir los resultados porque necesitamos venir ahora con la estrategia desde cada lugar. El deporte en Colombia en la escuela, ¿cuánto es la frecuencia?
que se realiza en la práctica deportiva? A ver, digamos, Carlos, hablar de la frecuencia es la siguiente, porque esto es importante dejarlo claro. En la básica primaria siempre habrá 1 hora, 2 horas de educación física, que se llama así. Bien, El problema es que quien lidera la educación física en la básica primaria no son licenciados en educación física. Entonces, esto tiene una implicación directa sobre los hábitos y estilos de vida saludable de los niños, porque fíjate, se llaman licenciados integrales. Entonces, estos licenciados integrales, pues también dan biología, también dan matemáticas, también dan mm, sociales, claro. y pues muy seguramente su fuerte y su propósito y su motivación no es precisamente la educación física. Entonces, pues decirte que nosotros aquí cumplimos 2 horas y ya, no, eso tiene algo bueno y algo Claro. grave, y es que bueno que hay ese espacio de la educación física, pero grave porque quienes la están liderando y la están acompañando no son precisamente educadores físicos. Entonces, pues eso es un problema que se tiene, ojo que estoy hablando en los establecimientos públicos, Sí, 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 porque en la los verdad que también. colegios privados, Carlos, es una cosa clara que en los colegios privados es prioritario el docente y el profesor de educación física. O sea, es prioritario, prioritario. Entonces, es importante tener presente eso. Qué bueno. Ángela, perdón, para aclarar un poquito, porque después lo vamos a revisar, bueno, van a ver el video seguramente muchos colegas o dirigentes, porque aquí hay de todo en el deporte. Hablamos de primaria, niños hasta 12 años. Esa es la primaria que Claro, ustedes la establecen en edad. básica acá funciona desde los 7 años. Bueno, no, digamos que no tanto por la edad, porque acá Sí, pueden sí, recibir un niño primero de 6 años. Entonces claro. tenemos la básica primaria y el bachillerato. Entonces acaban hasta quinto primaria y después pasan acá sexto grado y siguen sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo hasta 11. Después de grado 11 continúan en la universidad en los ciclos, digamos, ciclo técnico, tecnológico, profesional. Después viene el nivel posgradual, que es la Mm, especialización, la maestría y el doctorado y el PhD. Entonces, digamos que esos son los ciclos sí, educativos que tenemos acá en el país. sí, no, no, muy parecido a nosotros, la verdad, no, no, somos en ese sentido muy igual. Pero me llamaba la atención claro, acá por lo menos, claro, muy parecido, pero tenemos, ¿cómo se dice? Eh, Estas deficiencias también, no netamente de la hora de su plan escolar, sino que también en infraestructura. Chile también sufre mucho de infraestructura. Tenemos colegios con 3.000 niños y una multicancha. O sea, es uno de los problemas que se enfrenta esta ley, que los niños salen del colegio a hacer a espacios públicos abiertos, lo cual también es beneficioso porque claramente hacer deporte al aire libre a todos nos gusta, pero no, no tenemos ese problema en infraestructura. eh, y hoy día ese problema de la obesidad infantil, que estamos graves, ni siquiera sobrepeso, estamos hablando de obesidad como tal, es una enfermedad. Entonces, esa comparación quería hacer con ustedes, pero es la etapa formativa deportivamente de los niños. Entonces, es donde fortalecen como dice usted, sus habilidades motoras a través de la psicomotricidad, los primeros, y lo está entregando un recurso humano que no es especialista en este caso de la actividad física y el deporte. Así que creo que nos seguimos pareciendo un poquito, en ese sentido. Y después, Ángela, pasando a la universidad como tal, la universidad tiene también, esta inyección de deporte fuerte a su alumnado, fuera de lo que significa el rol que tiene usted, pero el alumnado tiene carga fuerte porque también es otro segmento que estamos hablando. Pues nuestros estudiantes en la universidad pública, digamos que sí se ha venido trabajando, estamos hablando en el deporte universitario, aquí le Sí, denominamos así. Entonces, hay algo importante, y es que te voy a hablar específicamente de la Tecnológica de Pereira. Nosotros tenemos como prioritario la preparación física de nuestros estudiantes en todas las carreras. Entonces, ellos ven deporte básico, entonces ven deporte base, deporte formativo y deporte de rendimiento. Digamos que un ejemplo, yo fui atleta y basquetbolista, y cuando entré a la universidad, yo no entré en deporte formativo, pero entonces entré en deporte de rendimiento, donde me daban toda la posibilidad de yo poder estar
entrenando y preparándome allí. Los que no, entonces entran en unas asignaturas o cursos académicos que se llaman deporte formativo y deben cumplirlos. Entonces, digamos que en eso la universidad está muy comprometida con ese proceso de bienestar, que es lo que en términos claros es lo que define el derecho deportivo, o sea, la ley del deporte, donde habla de qué significa el deporte universitario. Entonces, digamos que lo que debe significar es garantizar ese paso de los jóvenes cuando entran a la academia, entran a la universidad por allí, o sea, garantizarle uno al deportista de rendimiento que pueda estar compitiendo, pero que también pueda estar estudiando, pero también Correcto. a quien no ha sido deportista, pues le oferten y le den pues esta posibilidad de aprender y desarrollar habilidades que le permitan a él en un futuro ser unos ciudadanos saludables. Entonces, y te tengo que decir que pues digamos, porque esto es nuestro caso, pero sí muchas de las universidades ya en el país le apuestan a esto, han trabajado mucho y pues ahora más con todo el tema de salud mental, Carlos, con esto con mayor razón, pues se viene avanzando y se viene trabajando. Continuamos ya con el cierre de este podcast con Ángela de Colombia, docente. Entonces, Ángela, estábamos hablando del deporte en el país, del deporte en financiamiento, también en cuanto a gestión de recursos, el deporte en cuanto a la orgánica, que le podemos llamar de la escala que tiene un club. Eh, pero ahora, ya como para cierre, Ángela, me gustaría conocer tu opinión referente al deporte que atraviesa lo que te he hablado de país Chile, de país Colombia, de país Perú, en cuanto al futuro del deporte. Eh, Sabemos que hoy día la innovación deportiva, el emprendimiento deportivo, la gestión deportiva, como te lo comentaba, eh, está avanzando mucho más que hace 20 30 años. Ya está tomando nombre, está tomando formación, está tomando carreras profesionales. Eh, Me gustaría conocer tu opinión de cierre como un análisis del deporte quizá a nivel sudamericano, en donde nos podemos fijar que, como te decía antiguamente, era el rendimiento, hoy día la salud mental de las personas está por sobre incluso algunas decisiones deportivas. Eh, y ese cierre me gustaría que me puedes regalar desde tu experiencia, qué es lo que ves de aquí hacia el futuro del deporte. Bueno, yo veo dos vías, yo veo dos vías. Una, sí o sí, es la industria del deporte. Se hace necesario, tenemos capacidad, digamos, seguramente no la mejor ni el número suficiente en términos de talento humano para que estén dirigiendo las organizaciones, pero sí hay una cosa muy importante y es que el mundo ya se dio cuenta que el deporte hacía parte de un renglón muy importante de la economía. Eso hace que muchas personas, no solamente quienes somos especialistas, magister o somos expertos en el tema de la gerencia del deporte, sino que de todas las otras ciencias sociales, o sea, hablar de gerentes, administradores, abogados, economistas, pues definitivamente ven que en el deporte hay una oportunidad inmensa para el desarrollo económico de un país. Entonces, esta vía es muy importante y seguramente que va a hacer que el deporte en cada uno de los países sea un motor fundamental en términos del desarrollo económico. Eso es fundamental. Pero viene otra vía que cuando esto arranca a veces es injusta, inclemente, fuerte, y entonces se empieza a perder todos estos valores tan importantes que tiene el deporte como motor del desarrollo de valores en una sociedad. Entonces, aquí en este momento histórico de Latinoamérica, pues va a ser un poco cruel y va a ser para nosotros un poco complejo, para los sociólogos, para los antropólogos, pues digamos que es un tema donde ellos tienen que pararse fuertemente para ayudar en esa discusión a que logremos un equilibrio. Pero en estos momentos se va a evidenciar ese tema de pensar que por encima del desarrollo de todo esto está, está todo lo económico, toda la industria, y sabes muy bien que la economía y el desarrollo de la industria se viene
con todo, o sea, nos llevamos por delante cantidad de situaciones donde hoy precisamente estaba escuchando a un compañero tuyo, a Rodrigo, sobre el tema precisamente de las políticas públicas, donde pues el tema del monopolio y donde hablamos en el deporte de rendimiento que pareciera ser que se empiece a pensar que es que el deporte es de algunas personas y pues el deporte no es de organizaciones ni es de unas personas, el deporte es de todo el mundo, ¿cierto? Sin embargo, se empiezan a dar estas manifestaciones y hay una preocupación muy latente donde se dan prácticas como por ejemplo, no se pueden hacer eventos deportivos porque yo no los autorizo cuando la práctica deportiva es de manera libre y espontánea. Pero entonces las federaciones internacionales, entonces en cada una de las federaciones nacionales, y digamos que esto empieza a desescalar, de tal modo que pues no nos vamos muy lejos, hablemos de las carreras atléticas. Hoy se dan carreras atléticas por todo, digamos, hoy es el boom de la práctica deportiva. Yo lo veo como una oportunidad, yo lo veo como, Sí, eso es una oportunidad de negocio, eso mueve la economía, pero también es una oportunidad para quienes lo ven como una opción de actividad física, de uso de tiempo libre, chévere, digamos, un asunto de irme un domingo a practicar con muchas personas por propósitos y razones importantes, ¿cierto? Entonces, pero eso, Carlos, eso pues tiene un trasfondo donde te insisto, tenemos que empezar a jalar o al menos hacer ese, digamos, ese peso y equilibrio. que es necesario hacerlo para que logremos equilibrar la balanza. ¿Cuándo se va a equilibrar? No lo sé, Carlos. Yo no lo sé, pero lo que sí tengo muy claro es que el deporte no puede seguir viendo, se puede seguir viendo con nuestros dirigentes deportivos que no funciona si el Estado colombiano no me da dinero. Eso no puede seguir pasando. Es una situación que ya tiene que, o sea, es ya, es ahora, no es mañana, es ya. Yo no puedo seguir pensando que solamente se dé con el 100% de financiación del Estado. No, está Correcto. claro, está muy claro que hay deportes y que el deporte de rendimiento es muy fácil, como dices tú, que las empresas privadas se vinculen porque ven ahí un agente muy importante de promover la marca. Súper, pero... Pero, por ejemplo, ¿qué hacer con el deporte social comunitario? Que eso no mueve, muy seguramente no mueve una marca, pero sí mueve masas y sí mueve a muchas personas para este desarrollo, pero no hay suficiente recurso para el pago de esto. Entonces ahí es donde el Estado colombiano dice, bueno, ¿dónde es que yo voy a entrar? Y mientras se dé toda esa discusión, Carlos, pues nos va a costar algunos años, nos va a costar, pero veo esas dos vías que llegará un momento en que éstas se crucen y pues entonces simplemente entendamos definitivamente el tema y, y la cúspide o el premio de todo esto es una industria responsable socialmente, reconociendo el deporte como un motor de desarrollo, con unas organizaciones transparentes, con una gobernanza clara, instituciones justas, equitativas, instituciones con el mínimo, no es ningún mínimo, con cero acciones de discriminación, de raza. Fíjate, Carlos, es que me pones a hablar de algo bien importante. Fíjate lo que pasa ahora con el tema, precisamente, ahorita como lo que estamos pasando, el tema del transgenerismo. Entonces, Claro. mire que hubo una época donde dije, eso era, o sea, a raya y nada. Después permitimos que esto pasara y ahora estamos diciendo, venga, un momentico, no, no, estuvo bien, pero tenemos que regularlo. Pero se dio la oportunidad, se dio el paso y ahora hay un proceso de regulación muy importante que se tiene que llevar a cabo. Entonces, para concluir, Carlos, yo le apostaría una industria del deporte socialmente responsable, justa, equitativa. Eso nos va a costar muchos años, no Sí. puede ser rápido, porque eso cuesta entender el mundo de la economía y la competencia.
y todo ese tema de comercialización, Carlos, se viene con muchísimas cosas por Sí, delante y ahí tenemos que decir que desafortunadamente vemos que es cero escrúpulos, ¿cierto? Entonces es delicado. Así que la invitación es, vamos a creer, nosotros los que hacemos parte del deporte, vamos a creer en la industria, vamos a creer en la articulación de las organizaciones como un aspecto fundamental para el desarrollo de las empresas. En el caso específico con el tema de los clústeres del deporte, me parece que eso es una figura maravillosa, es una oportunidad grande para que podamos crecer como empresas y pues seguir garantizando y seguir luchando porque los valores del deporte no se pierdan y podamos seguir avanzando de manera transparente y con una muy buena gobernanza en las entidades públicas y privadas. qué bien, qué bien, Ángela. Te felicito, te agradezco, te aliento a que sigamos manifestándonos de donde estamos en pro de un deporte que se legitime también en la sociedad, porque finalmente son nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras comunidades las que necesitan de deporte. La verdad que ahí yo comparto mucho de tus palabras y desde aquí también trato de estos podcasts poder hacer esta conciencia, cosa que digan, ah, sí, en realidad necesitamos más deporte, ah, sí, en realidad, bueno, vamos a colaborar de todos lados. Y yo también hago clases en la universidad y los muchachos les digo, no se trata de Chile, no se trata de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, se trata de toda una unidad que el deporte trasciende la frontera y podemos perfectamente compartir y vincularnos con el deporte. Así que creo que te deseo todo el éxito. Espero conocer Pereira, tengo pendiente para ir a conocer el proyecto deportivo que tiene en la universidad y comentarles también un poquito ya más con detalle, con gráficos, cómo se desarrolla el deporte en nuestro país. Así que, Ángela, te agradezco este capítulo de podcast, muy ameno, muy motivador. Yo creo que les va a encantar a los muchachos de mi universidad. Lo comparto por mis redes también para que sea libre, para que la gente eh, comparta. Si esto es para que todos compartamos deporte y abierto y público y gratuito para todos, para que todos tengan acceso al deporte y al conocimiento también de tu trayectoria también como agente promotora de esto. Así que muchas, pero muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, las puertas en Chile y en el norte de Chile aquí están abiertas, de donde soy yo. Y espero verte pronto por ahí en algún congreso, en algún curso, en la red Algede, en donde estamos vinculados. Así que, Claro, Carlos, muchas gracias. Y precisamente quiero compartirte la base de datos de Derecho Deportivo. Es un profe docente nuestro de Derecho Deportivo, es una base de datos sin ningún costo. Entonces también para que la compartamos, porque me parece que el conocimiento es fundamental y ustedes, bueno, pues que para que puedas ver ahí todas las normas, leyes y sobre todo lo más bonito es que nosotros hemos avanzado mucho en términos de jurisprudencias. Entonces es bueno, www.derechodeportivocolombiano.com.co. Igual yo te mando el enlace ya, para que lo compartas cuando, sí, cuando compartas este podcast. No tiene ningún costo. Y qué bueno, bueno. yo creo que esta no es la primera vez que nos vamos a ver. Ojalá que podamos hacer un convenio con tu universidad, podamos encontrarnos entre los estudiantes. Yo creo que ese tiene que ser el propósito, que nos vemos en Brasil en el Congreso de Algede Sí. en el 2027. Y no, seguramente, Carlos, esta no va a ser nuestro último encuentro. Aprovecho para invitarte los lunes que vamos a tener espacios de conversación y diálogos, así que Bueno, ojalá podamos encontrarnos. Y muchísimas gracias por la invitación y a todo Latinoamérica un abrazo inmenso y esperamos seguirnos encontrando. Te insisto, y a todos los invitamos los lunes después de las 6 de la tarde en Colombia, pues desde aquí vamos a empezar a liderar todos estos espacios también de conversación que son fundamentales que nos reconozcamos. Entonces, qué pues bueno, muchísimas muy gracias, Carlos, bueno. por... Muy bueno, ahí Sí, vamos a estar entonces, Ángela. Muchas gracias y que tenga, bueno, un resto de término de semana muy agradable. Así que, chao, listo. chao, nos vemos, que esté bien. Chao, chao. Muchas gracias.